Mi nombre es Selva Pérez. En este momento estoy en el cargo de Inspectora Nacional de Educación Artística de Primaria. ¿Quién soy? Soy una niña que disfrutaba muchísimo el silbido de su papá, que lo reconocía de lejos cuando venía doblando la esquina en Rodríguez. Soy hija de una mamá que le encantó siempre tocar el piano, pero que no pudo estudiar, porque en aquel momento tenía que ayudar a su familia, y que también quería ser maestra, pero que tampoco pudo estudiar. O sea que yo cumplí con su deseo siendo maestra y siendo profesora de música y tocando el piano. Y bueno, y la vida me trajo hasta este lugar a través de lo que primaria instrumenta, que son llamados, concursos y demás, para estar en este lugar y ser parte de un gran equipo, con la terrible responsabilidad, pero hermosa y apasionada responsabilidad de liderar el pensar en la transformación de una inspección que venía siendo solo de música, una trayectoria de 80 años, para ensamblar, para armar un gran puzzle en el que todas las disciplinas del área del conocimiento artístico se encuentren, interjueguen, interactúen, se interpelen. Bueno, yo creo que el rol docente lo fui construyendo primero como maestra, maestra de escuela rural, maestra de jardín de infantes o maestra de nenes de 4 y 5 años en escuelas comunes, después como directora de escuela rural, de escuela común, del jardín de infantes también. Y ahí el rol docente yo creo que se construye un poco con teoría, mucho con práctica y un poco con teoría. En realidad hay que dejar que esos dos elementos se interpelen constantemente, no perder la posibilidad de extrañarse, de encontrar con la teoría, ponerle nombre a cosas que uno hasta de la intuición lo vino haciendo, y a su vez lanzarse al vacío a probar en la práctica alguna cosa que la teoría te enseñó. Pero fundamentalmente y especialmente yo creo que el rol docente se construye en la medida que uno se acerca a quien es nuestro destinatario, que es el niño o el adolescente, porque también trabajé algún tiempo bastante largo con adolescentes en secundaria. Lo medular es saber por qué estamos allí, despertar el amor en el otro sobre aquello que uno siente amor. No para que lo amen de igual manera, sino para que lo amen a su manera. Entonces creo que el rol docente se construye desde ese lugar, cuando uno realmente entiende por qué está allí y que se debe allí a ese tiempo de ese ser humano que es en cierta forma el depositario de nuestras decisiones, y eso habla de mucho poder. Por lo tanto hay que ser muy conscientes de ese poder que tenemos y de las huellas que podemos dejar. Y el rol en el área artística yo creo que se fue generando por mi biografía personal, y porque casi que naturalmente, en realidad yo te diré que empecé mi rol de docente en esta área como docente de música en el liceo que estaba pegado a mi casa, en un pueblo pequeño que se llama Rodríguez. Faltaba una profesora de música, yo era maestra recién recibida y tenía mis cursos de piano, mi título de piano. Y ahí me dijeron, ¿no querés dar clase de música? Y yo, atrevidamente, dije que sí. Y cuando me encontré en el aula allí, realmente no sabía bien para dónde salir, porque en realidad tenía como una herramienta por un lado y otras herramientas por otro. Unir esas dos patas, ¿sí? No fue sencillo. Y me costó, y creo que le costó a varias generaciones de mis alumnos también. Porque hoy pienso en algunas actividades que yo hacía en aquel momento y yo decía, por favor, qué aburrimiento. No llegaba a construir sentido en lo que yo hacía. Ahora lo veo, pero bueno, son procesos que se viven. Pero mi rol surgió ahí como una docente de música muy incipiente, en un liceo, independientemente de que yo en mi clase, normalmente, en mi clase de maestra, normalmente cantaba bastante, escuchaba música, traía la música al servicio de las otras disciplinas. Eso fue lo primero que pude hacer.
Y a partir de que empecé en ese rol y que me encontré con tantas dificultades y con tantos baches, fue cuando decidí hacer el IPA. Ahí cuando estudié el IPA, que ya era maestra y que ya incluso me había memorizado libros de música por exigencia de mis docentes de música de plena dictadura, empecé a maravillarme de lo que significaba entender aquello que yo había aprendido de memoria. Por ejemplo, aprender la forma de una fuga, ¿no? Leyendo García Cerveto, que es un libro de primerísimo nivel desde el punto de vista técnico, pero que si un adolescente de 12, 13 años lo lee, imposible comprender qué significa sujeto y respuesta en una fuga si alguien no lo ayuda a escuchar y a entender qué es el sujeto y cómo ese sujeto va apareciendo en las diferentes voces o en los diferentes instrumentos. O sea que el rol lo institucionalicé de alguna manera cuando empecé a estudiar el IPA, más por una necesidad de saber, de una necesidad de ponerle nombre a las cosas, una necesidad de profundizar, pero ya después de la práctica. Por eso a veces decía, la teoría me ayudó a iluminar y a ponerle nombre a cuestiones que capaz que instintivamente lo hice. Tuve una experiencia que ahora me gustaría contarles. Cuando recién me recibí de maestra en mi pueblo, tuvimos una experiencia muy linda de hacer murgas con niños. Entonces esa experiencia fue muy linda, que congregaba, más de 90 familias, una maravilla. Empezamos con una murga de niños, después teníamos la mini murga, que eran los chiquitos, después teníamos la murguita de la villa, que eran los medianos, y teníamos la otra murga más grande, que eran de los adolescentes, más teníamos un grupo bueno, porque eran tanta cantidad de niños que entonces pues empezamos a diversificar de acuerdo a sus gustos. Pero eso nos generó el contacto con la creación. Decir, bueno, ¿de qué queremos hablar? ¿Cómo lo vamos a cantar? ¿Cómo lo vamos a presentar al público? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo nos vamos a idear? ¿Cómo vamos a generar todo ese espectáculo? ¿Sí? Y eso me marcó muy fuerte, porque fueron como 3 o 4 años de experiencia de trabajo con el pueblo y con las familias de ese pueblo, que fue maravilloso, y que ahí también digamos, señas para decirme, por acá, este camino está bien recorrerlo y está bien lindo, está bien interesante recorrerlo. O sea que la construcción del rol viene desde ahí, pero no está ni ahí terminado. Mi papá era león del Club de Leones, que hay en muchos lugares, estas sociedades de beneficencia que tienen ese objetivo, ¿no? de generar servicio. Y él trabajaba muchísimo, pero nunca tenían buenos espectáculos para mostrar. Entonces ahí surgió como la necesidad de decir, hagamos algo para mostrar. Y fue una idea muy linda, porque en realidad lo que mostramos fue algo que surgió del mismo pueblo. Indudablemente que a partir de eso el carnaval giró 180 grados. Porque si antes no iba nadie, ahora iba a ir todo el mundo, porque estaban los niños cantando, y entonces el padre, la madre, el tío, la abuela, el vecino, todos estaban viendo porque tenían que ver a sus niños cantando. Y después fueron adolescentes, y se fue agrandando la cuestión, se agrandó la barra, ¿no? Pero en realidad surgió por una necesidad de a ver qué podíamos hacer entre todos. Fue muy lindo, y además la implicancia que se generó con la familia fue maravilloso. Después se formó como una especie de cooperativa, después comprábamos las telas por mayor, se hacía el diseño de la ropa, y habían 3 o 4 mamás que eran modistas y eran las que cortaban y le daban ya el dibujito del diseño y las telas correspondientes, y cada niño, cada familia se llevaba para que después lo hicieran coser o lo cosieran ellos, y era maravilloso el día que aparecían tus vestidos, ¿no? Era maravilloso aquello. Toda esa propuesta, como la otra propuesta, por ejemplo, de sacar a los nenes del liceo y llevarlos a un lugar, a un club, y presentarle a todos los músicos que habían en el pueblo, en el que cada músico le mostraba su instrumento, cuándo había aprendido, cómo había aprendido y cómo tocaba, de hacer encuentros de ese estilo, y incluso hacerlo en otros lugares para hacerlo más abierto al público. Otras experiencias como por ejemplo en la Escuela Granja, en la que fui directora en la Estación González, de reconstruir toda una obra de ingeniería que era una calecita, en la que se tuvo que reconstruir aquellos caballitos de madera de un alto de más de 1 metro, los otros juegos que tenían al Pepe Grillo, pintarlos, armarlos, convocar a artesanos de la zona o a exalumnos que se habían ido pero que volvieron para eso.
todo se enmarca digamos, en un encuadre de pedagogía crítica. ¿Sí? Es decir, es hablar de lo que Paulo Freire fundamenta, es hablar de lo que Henry Giroux fundamenta, es hablar de lo que Boaventura de Sousa fundamenta, es decir, cómo generar esa implicancia de cada uno de los involucrados, desde el niño al adulto, en un hacer colectivo, en un hacer común, en el rescate de una memoria que nos identifica, que nos une, que nos hace sentir parte. ¿Sí? Y que en ese proceso cuántas cosas aprendemos, cuántos conocimientos se construyen, cuántos conceptos se manejan. Para mí hay que pensarlo, digamos, el lugar de los alumnos es el principal. Si nosotros, si el adulto decide por el alumno, ahí perdemos gran parte de potencial de lo que podamos hacer por ellos. ¿Por qué? Cómo el alumno se tiene que formar parte de ese hacer, ¿sí? Tiene que ser un hacer consciente, tiene que hacer desde una vivencia primero que puede integrar lo lúdico, que puede integrar lo intensamente lúdico, pero que después tiene que devenir en algún momento en algún nivel de conciencia de lo que nos pasó, ¿sí? Yo creo que todos los actores, adultos, familia, comunidad, tienen que involucrarse en el hacer de la escuela, en tanto no hagan decirle al niño lo que el adulto quiere, que no hagan hacer al niño lo que el adulto quiere que haga, sino que se respete ese tiempo de ese niño, que es lo más difícil, porque en realidad cuando el adulto entra en juego, con la mejor de las intenciones, entra a jugar, pero juega desde su lugar de adulto. Y entonces, cuando entra desde su lugar de adulto, deposita, aunque no quiera, en el niño emociones, frustraciones, deseos, gustos, que no son del niño, son del adulto. El tema es cómo ayudar al adulto a que se dé cuenta de eso, cómo ayudarlo, ¿no? Cómo ayudarlo a que marque esa distancia y decir, esto es lo que yo quisiera, pero lo que él quiere es esto otro. Y entonces, cuando él quiere eso, cómo yo lo ayudo a construir. Y a veces hay elementos tan sencillos como, por ejemplo, cuando presencias una clase y el niño aporta una idea y el adulto le dice, sí, bueno, pero ahora esto otro, ¿no? O cuando se hace una pregunta y el adulto responde por el niño. Es decir, ahí en el discurso está claro que el niño es el centro, pero en los hechos no. Entonces ese necesario distanciamiento de decir qué es lo que yo deseo y qué es lo que quiero lograr en este tiempo y en este lugar con este nene, ¿sí? Pero que puede ser muy distinto a lo que este niño, este adolescente desea y quiere lograr. Ahí está el kit. ¿Cómo darse cuenta de eso? ¿Sí? Mira, yo creo que la formación es una formación permanente, continua, constante, incansable. Es, como yo lo he dicho muchas veces, de angustia buscativa. La angustia de angustia de sentir dolor y pesar y decir por qué estoy acá, sino la angustia de estar siempre buscando soluciones o buscando nuevas preguntas, lo que quieras, pero buscando, no quedarse quieto interiormente. Ahora, la formación puede ser tan diversa como seres humanos habemos educando, y esta inspección es una prueba de eso, ¿sí? Si nosotros miramos de dónde vienen nuestros docentes, vienen de todas partes vienen, como dice la canción, y está bueno y lo celebramos, porque esa diversidad de trayectos da aire, da oxígeno, hace confrontar muchas cuestiones que si no a veces ni nos preguntaríamos sobre ello, ¿verdad? Ahora, puede ser una formación didáctica, debe ser una formación disciplinar, debe ser una formación pedagógica, pero yo estoy parada en un lugar en este momento de mi vida en el que digo, la principal formación que puede tener un docente es qué hace con eso que le viene de afuera de la formación disciplinar y pedagógica con lo que él es. Para mí la principal formación está en generar conexión de lo que yo soy, de dónde vengo, qué traigo, qué no traigo, qué traigo que me impusieron,
¿Qué traigo que no tengo? Parece un juego de palabras, ¿sí? ¿Qué soy? Es decir, ¿qué vacíos tengo? ¿Qué huecos tengo? ¿Qué cosas tengo llenas pero que en realidad no hubiera deseado tener? Porque yo puedo hacer la mejor carrera en el IPA, puedo hacer la mejor carrera en el Magisterio, puedo hacer la mejor carrera en Bellas Artes, en la EUM, en todas las instituciones formales y no formales que este país me ofrece, ¿sí? Que hay una gran diversidad, pero que todavía faltaría generar un pienso mucho más orgánico de esa formación. Pero puedo andar por miles de caminos, pero si no hago que eso que pasa de afuera y que viene hacia mí se conecte con lo que yo soy, entonces me parece que no existe formación. La formación pasa por cada uno de nosotros, pero por realmente dejarse interpelar y dejar que te duelan las cosas que te tienen que doler o dejar que te alegre las cosas que te tienen que alegrar. Pasa por ahí. Yo creo que desafíos hay muchos. Para mí, uno de los desafíos que está todavía ahí es construir organicidad, conformarnos como un gran cuerpo. Si bien desde el discurso lo hemos hablado muchas veces y lo hemos planteado muchas veces, es decir, sintámonos parte de esta organicidad, de este cuerpo que es la Inspección Nacional, que tiene un objetivo, que es poner sobre el tapete esta forma de conocimiento artístico, que es distinta a las demás, pero que es complementaria a las demás, ¿sí? Y pensemos cuáles son las estrategias que tenemos que crear entre todos para que realmente este conocimiento artístico haga carne en cada uno de los niños y adolescentes y docentes de las escuelas públicas y del país en general. Es decir, sentirse parte de, ¿sí? Y sentirse parte de más allá de sentirse fiscalizado, supervisado, porque la palabra inspección, ¿sí? Tiene una connotación muy fuerte, históricamente, se asocia siempre a fiscalización. Entonces, cuando se asocia a esa palabra, el docente normalmente se siente como perseguido, como cuestionado, fiscalizado. Yo creo que el desafío de la inspección está en, si nosotros logramos que se sientan parte de esta inspección, entonces la palabra inspección equivalente a fiscalización puede perder fuerza, ¿sí? Y puede ganar fuerzas otras palabras, como por ejemplo la de construcción colectiva, como por ejemplo la de proposición, ¿sí? Por ejemplo la de ocuparnos y de proponer cómo seguir adelante. Yo creo que el desafío es ese. Y para lograr ese desafío tiene que haber una profesionalización del docente, ¿sí? Y ser profesional implica generar autonomía y criticidad. Son palabras muy lindas, muy fáciles de decir y muy difíciles de construir, porque la autonomía implica, ¿sí?, tener elementos para tomar tus decisiones y a su vez sostener esas decisiones, más allá del bien y más allá del mal, ¿sí? Sostener, ¿verdad? Ser crítico también implica tener la capacidad de reflexionar sobre una cuestión e incluso si esa cuestión me toca, me pertenece, ¿cómo hago yo para tomar distancia y poder ver esa cuestión y poder analizar cuáles son los aspectos que tengo que mejorar, cuáles son los errores que tengo que corregir, sin sentirme afectado, ¿sí? Sin sentir que me están afectando a mi persona, ¿sí? Entonces, la profesionalización para mí es una de las cuestiones que tenemos que abordar cada día, pero que además, más allá de las decisiones que la inspección tome a través de diferentes estrategias, generación de cursos, generación de reuniones, de juntas de directores, de videoconferencias, de visitas al docente en el aula, de entrevistas, más allá de todo eso, es que cada uno se dé ese lugar de reflexionar si es parte de esto y en qué sentido es parte de esto y con qué vengo a este lugar, ¿sí? Yo lo que le pido a los docentes mayormente es que vengan con las ganas de crear, con las ganas de querer y con las ganas de creer, ¿sí?, en lo que hacen, y que se permitan equivocarse, se permitan preguntarse, se permitan decir esto no lo sé,
como yo, hay tantas cosas que no lo sé. Recién estaba allí nutriéndome de una compañera que viene del palo de la danza y en el que hay cantidad de connotaciones y de significaciones de cada danza que yo no llego a dominar, y está bien, porque ningún ser humano puede dominar todo, pero que sí tengamos ganas de extrañarnos con eso nuevo que nos cuenta el compañero, y que sí tengamos ganas de que eso que me cuenta lo puedo relacionar con algo que yo también que lo puedo saber, y que a su vez nutre y forma una nueva síntesis enriquecida. Porque si yo logro ese proceso, voy a apasionar al niño que está conmigo, y no le voy a hacer perder el tiempo. Voy a hacer que valga la pena estar con él, y que él diga valió la pena estar contigo, que eso me parece lo más importante. El programa es un gran marco, es un marco conceptual. Hoy por hoy nuestro programa es un programa disciplinar, que te está marcando conceptos, ¿sí? Que están comprendidos en contenidos, que en realidad el espíritu del programa es dar un marco garante para los niños de las escuelas públicas. ¿Por qué? Quienes los hicieron, quienes estuvieron en esa generación de ese programa en el 2008, así como han estado los creadores de los programas de la historia del Uruguay, lo hacen desde un lugar coyuntural, histórico, social, cultural en ese momento, y cuando se elige qué poner en ese programa, se está eligiendo qué cosas necesita el ser humano para esta sociedad en este momento tener para ser un ser humano más integral, más feliz, más preparado para afrontar las cuestiones que le depara el mundo y que le depara la vida, ¿no? En cierta forma es traer el mundo a la escuela, ¿sí? Cuando se arma el programa. Entonces, obviamente que el tener un programa puede ser amenaza y puede ser oportunidad, ¿sí? Puede ser amenaza si yo el programa lo tomo y lo aplico como algo que debo hacer sí o sí, sin buscarle ninguna significación, sin buscarle ninguna relación, ninguna conexión con ese grupo de niños con el que yo tengo que trabajar, ¿sí? Es más, iría más allá, si no le busco conexión con lo que yo creo que tengo que enseñar también, ¿sí? Yo tengo que estar convencido de lo que hago. Si no estoy convencido, poco voy a generar en el otro, ¿sí? Entonces puede ser una amenaza si yo lo tomo así, como un listado de contenidos que tengo que ir enseñando, como cuando a veces los maestros decimos, ya di todo el programa, lo di, ¿a quién se lo diste? ¿Sí? Y normalmente cuando digo lo di es porque me quedo tranquila y digamos que cumplo con saciar mi ansiedad de decir, bueno, cumplí. ¿Con quién? Pregunto yo, ¿con quién cumpliste? Ahora, es una oportunidad cuando yo digo, bueno, voy a elaborar este curso para estos niños en esta escuela, con este contexto, y mirando ese gran marco que tengo ahí, ¿sí? Puedo decir, mira, puedo andar por acá, puedo seguir por acá, y eso es lo que más nos cuesta a los docentes, nos cuesta muchísimo armar esa palabra tan mentada que se habla mucho, que es la secuencia, es decir, ¿cómo voy realmente de un lugar al otro? Yo me imagino siempre, bueno, a ver, tengo que cruzar de esta orilla a esta otra, bueno, y acá tengo diferentes formas de cruzar, ¿no? Y tendré piedritas, y tendré capaz que un pedacito de una isla, y tendré un puente, bueno, ¿por dónde cruzo? ¿Sí? Primero voy por esta piedrita, después me voy por el puente, después voy por este otro lado. Cada vez que tomo una decisión digo, bueno, entra este contenido que se resignifica, que se mejora, que se interpela, sigo con este otro, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, para mí es el lugar es el arte de crear la enseñanza, porque también la didáctica es eso, es arte y ciencia, es el arte, ¿sí? De combinar esas piezas para hacer algo que es propio, singular, único, para este contexto, para este tiempo, para este espacio. Desde ese lugar es una oportunidad, y ahí lo unimos de nuevo con lo otro. Para eso tengo que tener un nivel de profesionalidad, ¿sí? Tengo que tener elementos disciplinares, tengo que tener elementos didácticos y pedagógicos, elementos tecnológicos, ¿sí? Elementos esencialmente humanos, que a veces yo lo llamo sentido común, ¿sí? Pie a tierra, y desde ese marco
irme nutriendo e irme armando esa secuencia, ese caminito para poder llegar a acompañar verdaderamente a los niños y decir, bueno, yo te estoy enseñando esto, no estoy dando, estoy enseñando, estoy poniendo, sirviendo en la mesa, como hay algunos autores como Graciela Frigerio que dice, sirvo el banquete, pero lo presento de esta manera, de una forma muy bien planificada, para que de esa manera el niño pueda ir tomando una pieza y la otra y armando su propio puzzle, ¿sí? Llámese conocimiento. Me parece fantástico, me parece de las oportunidades más maravillosas que puede haber, que tenemos el ser humano, que tenemos los seres humanos para aprovechar, trabajar en duplas, en tríos, ¿sí? Trabajar con el otro en el aula, para mí es lo más maravilloso. Yo tuve algunas experiencias hace muchos años, que fue cuando descubrí esta potencialidad de estar con un profe, por ejemplo, de artes visuales, en magisterio, compartiendo 2-3 horas, en el que planificábamos sobre determinado concepto, yo desde la música, él desde las artes visuales, y se fue generando una empatía y una química que bastaba después de haber planificado, bastaba con mirarnos para que la clase fluyera, ¿no? Yo creo que hay que darse ese paso. Después que lo das, no tenés vuelta atrás. Porque después que das el paso de trabajar con otro, de pensar con otro, de problematizar con otro, después solo no tiene gusto a nada, ¿no? Además, no solamente por lo que se puede crear, sino por la contención que recibís de ese otro. Pero también hay otro paso, que también sí, viste que estamos siempre circunscribiendo el mismo tema de la profesionalización, ¿no? Es decir, ¿por qué a veces uno tiene miedo a mostrar su clase? ¿No? Yo a veces me pregunto, ¿por qué se teme tanto? ¿Sí? ¿O por qué me pongo tan nerviosa cuando viene alguien a ver mi clase? ¿No? ¿O por qué me niego a planificar con otro? ¿Qué tengo miedo? ¿Tengo miedo de qué? Yo a veces digo, ¿será de vos mismo que tenés miedo? De tu inseguridad, de aquello que no sabés, porque hay todo un prejuicio en la formación del magisterio y del profesor, del docente, que si el docente, ¿cómo no vas a saberlo? ¿Cómo no vas a saber eso si sos maestra? ¿No? Entonces, esas cuestiones pesan mucho. Entonces, a veces lo que hay que hacer es decir, a ver, ¿por qué siento esto? Siento porque culturalmente me enseñaron a que tengo que resolverlo yo, lo sé todo, y además yo como niña, ¿de qué me acuerdo? ¿Me acuerdo de ver 2 docentes trabajando conmigo? No, siempre hubo uno, en primaria hubo una maestra o un maestro y en secundaria hubo un profesor, después otro, pero en realidad yo no me acuerdo de haber visto 2 docentes trabajando junto conmigo. Entonces ya esa matriz me está pesando terriblemente, más lo culturalmente que me dice que un maestro tiene que saberlo todo, ¿sí? Entonces son amenazas o son elementos que me juegan en contra para dar el paso de ir al encuentro con otro, ¿no? Esta inspección en algunos formatos de escuela, como en la Escuela de Educación Artística, por ejemplo, habilita así desde el alma a que se junten los docentes y trabajen en duplas, por ejemplo. Y en algunas escuelas se ha logrado maravillosamente bien, porque además disponen del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, también es cierto eso, ¿no? Que si organizativamente el docente no tiene los tiempos y los espacios, por más que tenga voluntad, a veces la misma institucionalidad le coarta la situación. Pero yo aliento a que hagan la prueba, porque en la medida que tengan ese tiempo y espacio, porque es un camino, como digo, es un camino de ida. Después, para atrás no volvés. Educar desde la ética, ahí aparece la teoría, ¿no? Cuando Carlos Cullen dice que ser docente es una virtud ciudadana, que hay que cumplir esa función y cumplirla bien, equitativamente, desde un concepto de justicia, en el sentido de que educar en arte, como puede ser educar en otras disciplinas, pero estamos hablando de arte, es un derecho inalienable del ser humano, porque si le falta la educación en arte, hay una pata que no está, indudablemente. Hay una parte del ser humano que no está siendo tocada, digamos, ¿sí? por la acción educativa que muchas veces despierta, ¿no? Que ayuda a despertar, a encontrar potencialidades en el ser humano, a conocer, pero mirá, esto era mío. Es como cuando decía Gesualdo Sosa,
todos tienen y hay que mostrárselo para que él se lo vuelva a comer, ¿sí? Y pueda sentir que es suyo, pero a veces lo tiene, pero la educación es, y el educador es el que muchas veces dice, pero mirá, ¿viste? Mirá lo que pasó, mirá lo que te pasó, mirá lo que hiciste, mirá qué bien que, cómo resolviste esto, analicemos por qué lo resolviste, porque tenías esta otra característica, y cuando pasa eso, el niño, se genera en él un proceso, un círculo muy virtuoso, ¿no? De encontrarse consigo mismo y de decir, puedo y tengo con qué, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética, tenemos que hablar parados desde ese lugar, ¿no? Primero, creer que vos educando, vos estudiante, vos niño, vos niña, podés, ¿no? Y a su vez yo tengo mi obligación, porque elijo este rol de ser docente, tengo mi obligación de hacer que vos puedas y de convencerte que vos puedas y de descubrir en vos las cosas que podés, ¿sí? Y de ser un gran dador, como dice Carlos Esclier, sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso es la ética, tratar de trabajar con el otro desde el lugar que el otro puede, y el otro puede desarrollarse lo mejor posible sin esperar que después me lo venga a agradecer, porque esa no es mi función. Eso se trata de la ética. Ahora, cuando vos decís, bueno, entonces, parado de ese lugar, ¿qué elijo para enseñar? Entonces, cuando digo, ¿qué elijo para enseñar? Ahí es donde también tengo que tener mucho saber. Obviamente no lo puedo saber todo, como yo decía hoy, pero sí tengo que tener claro, ¿sí? Determinadas cuestiones que son básicas. Si estoy parada en música, bueno, tendré que decir, bueno, esto es básico. Por ejemplo, si estoy parada en música, yo tengo que enseñarte todo lo que puedas para que vos escuches cada vez mejor, por ejemplo, ¿sí? O para que vos puedas sacar de ti la música, de tu mundo interno sonoro, y esto lo dice Violeta Gemsi de Gainza, ¿sí? Para poder crear. Tengo que tener claro eso, muy claro. Y para poder llevarte a ese lugar, tengo que decir, bueno, entonces, ¿qué tendré que enseñarte? Y bueno, empecemos por aprender a escuchar el mundo que nos rodea, ¿sí? Y empecemos por descubrir que hay cualidades en el sonido que me permite identificarlos, ¿sí? O que me permite, en la conjunción de esas cualidades, generar ese producto sonoro que estoy escuchando que me dice, estoy en una calle y no en un campo, por ejemplo. Entonces, en la medida de que de lo que yo sé desde la disciplina, y en la medida de a qué lugar te quiero llevar a vos, porque estoy convencido de que ese lugar te va a hacer, ¿sí? Más feliz, más íntegro, te va a hacer vibrar con todo tu ser, ahí voy decidiendo cuáles son entonces los contenidos que tengo que ir eligiendo para llevarte, invitarte a entrar a ese lugar. Y también lo metodológico, porque a lo mejor tengo la mejor intención, pero la forma en que te lo presento te obstaculiza, ¿sí? No te motiva, no te interesa, no te entusiasma, y entonces me quedo con las ganas. Entonces es lo uno y lo otro. ¿Qué enseño y cómo lo enseño? Ser docente es muy complejo, por eso. Es muy complejo. Puedo estar lleno de buenas intenciones, pero si no busco el arte de combinar todas esas cuestiones, es posible que no llegue al otro, a ese otro que necesito, que estoy para ayudar, porque también es eso. El docente elige estar acá y es una obligación, es su trabajo. Es un trabajo de profesional que tiene que hacerlo desde la ética, ¿sí? Y tiene que hacerlo sabiendo que está al servicio de ese otro, porque si no, para eso elijo otro trabajo, ¿sí? El tema es que la docencia es como una combinación perfecta del vivir, digo yo, porque si lo haces realmente desde el amor y de la pasión, a veces no entendés cuándo estás trabajando y cuándo no estás trabajando, no lo entendés, se te genera una cuestión ahí porque hay mucho de lo humano metido ahí, mucho de lo humano ahí, ¿sí? Y me parece que es una profesión que te ayuda mucho a correrte mucho del lugar de la individualidad y ponerte cada vez más desde la empatía, desde lo que el otro te genera y de lo que vos generás en el otro. Creo que lo que hay que cambiar en forma urgente es visualizar cada vez más a la educación artística como una forma de conocimiento, o sea, desde su dimensión intrínseca. La educación artística tiene conceptos que se enseñan, igual que la matemática, que la lengua,
biología que la geografía. Tiene conceptos que se enseñan, que a pesar de que se avisora o se visualiza sería la palabra, algún pequeño atisbo de crecimiento en ese aspecto desde el año, bueno, yo hablo desde el año en que estoy liderando este proceso, porque antes sería un atrevimiento hacerlo. A pesar de que hay algún pequeño atisbo, todavía sigue siendo a la menor de cambio, como se dice habitualmente, aflora que el arte está para servir para determinados acontecimientos, ¿sí? Es decir, cuando te parece que está yendo bien, que vamos hacia ese lugar, te suena el teléfono para invitarte y para decirte: necesito tal cosa porque hay determinado evento y entonces tiene que haber algo de arte. Entonces eso, ¿qué hace? Te pone un paño frío a esto que se está entibiando, ¿sí? Y es durísimo, y lo llevamos en los huesos, en la sangre. Yo creo que así como a corto plazo tenemos que ir dando pasos firmes en ese camino. Por otro lado, y te diré desde la lógica institucional, nosotros estamos trabajando mucho, porque así como decía hoy, nuestros docentes vienen de trayectorias profesionales y de formación profesional o de formación técnica muy diversa. Entonces, cuando llegan a primaria, a nuestros docentes tenemos que acompañarlos mucho para que entiendan cuál es la lógica de primaria, que tendrá sus defectos, ¿sí? Por supuesto que sí, pero también tiene sus virtudes. Hay un marco y hay un encuadre que primaria tiene, y yo lo defiendo y trato de mejorarlo con la proposición desde la inspección, que hace que las cosas de alguna manera fluyan y que hace que las cosas, como dice Blechman, sucedan, ¿sí? Entonces hay algunas lógicas institucionales en las que nosotros a nuestros docentes así rápidamente tenemos que irlos como ayornando para que entiendan esa lógica de estar en una escuela con otros actores, con determinados tiempos, con determinado espacio, con determinadas rutinas que no deberían ser nunca rutinarias, ¿sí? Y eso a corto plazo lo tenemos que seguir trabajando mucho. Y después, a largo plazo, yo creo que lo vamos haciendo organizativamente. Hemos ido organizando, valga la redundancia, una composición de los diferentes actores que tienen que estar en diferentes lugares, docentes, directores, inspectores, desde una manera, digamos, lo más clara posible, en el sentido de que buscamos a través de bases, de llamados y de concursos, que la gente que desea incursionar en esta área y si acredita alguna formación pueda sumarse a este proyecto. Entonces, a largo plazo, la inspección también se va como reconstruyendo, rearmando, llevando a que todas las disciplinas funcionen dentro de una misma lógica, porque hasta el año 15 estaba música por un lado y las otras disciplinas por otro lado, con lógicas distintas. Entonces eso ha costado mucho también. Ahora, no sé si estoy contestando a la pregunta o me fui para otro lado, pero yo evalúo ese proceso como muy positivo. El ver, por ejemplo, en instancias de curso, como vamos a tener ahora en septiembre, a docentes de música con artes visuales, con teatro, con expresión corporal, al de guitarra, con el de flauta, con el de danza, compartiendo un mismo espacio, compartiendo un mismo pienso, en el que el objetivo es decir, ¿qué es la educación artística? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su aporte al ser humano en la educación artística? ¿Sí? ¿Vale la pena? Y si vale la pena, entonces, ¿qué de ella se tiene que acercar al niño? Y entonces, ¿cómo? ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Y con qué? ¿Y con quiénes? ¿No? Preguntarse eso en forma colectiva para mí es lo más grandioso que la inspección puede llegar a generar, ¿sí?